El tema que vamos a estar tratando en esta mañana es fe o incredulidad. Fe o incredulidad. Y para poder hablar de este tema, vamos a estar yendo a la palabra de Dios y vamos a estar viendo la historia del pueblo de Israel. Allí en su salida de Egipto y en toda la travesía que tuvo que transitar para poder ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos y qué es lo que Dios en realidad tuvo que postergar, la bendición de Dios, por un tema que vamos a estar viendo en esta mañana. Cuando leemos la historia de Israel vemos a un pueblo que sale de Egipto con poder, que está allí caminando por el desierto, un camino que tenía que llevarles solamente unas semanas para llegar al lugar que Dios les había prometido, aquella tierra de promisión, aquella tierra de bendición, pero que por alguna cuestión allí en el camino, estas semanas se transformaron en 40 años. 40 largos años en el desierto. Aquel tiempo del desierto que solamente era un tiempo de enseñanza corto, se convirtió en una disciplina de Dios por 40 largos años, donde todos los mayores de 20 años tuvieron que morir para que entraran solamente los hijos y 2 personas de la generación que dejó Egipto allí en el libro de Éxodo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué ocurrió esto? El pueblo había visto el poder de Dios en Egipto, las 10 plagas. Había visto también la salida con poder luego de la noche en que habían muerto los primogénitos. Había visto un mar abierto con columnas de agua por el cual habían pasado. Habían visto al día siguiente un ejército de un imperio poderoso destruido, muertos en la playa. Hoy cantábamos una canción que justamente hablaba de esto que había visto el pueblo. Los carros de Faraón, todos destruidos. Habían visto la provisión de Dios para 2 millones de personas en medio de un desierto espantoso. Y sin embargo, la Biblia nos cuenta que el pueblo quedó atrapado en la incredulidad. Y allí le ponía el título Fe o incredulidad. ¿Puede un creyente ser un crédulo? Pareciera una contradicción. ¿Creyente, incrédulo al mismo tiempo? En ocasiones sí. Lamentablemente en ocasiones sí. Y cuando esto ocurre, terminamos perdiendo las bendiciones del Señor, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Allí vemos, y antes de seguir adelante, quiero que vayamos a la Escritura, a Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. En el versículo 27 y 28 leemos: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esta era la descripción de los espías que habían ido a la tierra. Allí 12 espías del pueblo de Israel habían sido enviados por Moisés para reconocer la tierra y vienen con este anuncio y dicen: entramos en la tierra y realmente es una tierra maravillosa. Pero, dicen ellos, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Hebreos, capítulo 3. El libro de Hebreos va a hacernos un pequeño resumen de lo que ocurrió luego. Y va a decir allí en el verso 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No es un invento nuestro que fue la incredulidad la que impidió que el pueblo de Israel entrara en Egipto. No es un invento nuestro. La Escritura va a decirnos que no pudieron entrar por incredulidad. Ahora, cuando hablamos de la tierra prometida, tenemos que hacer una breve aclaración primero. Porque cuando la Biblia nos habla de esta tierra de promisión, a veces, cuando leemos los textos bíblicos, podemos cometer un error de exégesis, aquello de los que se hablaba Carmelo la semana pasada. Es dar una mala interpretación o buscar una analogía donde no la hay. La tierra prometida nunca en la Biblia es el cielo. Por lo cual, cuando decimos que el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida, no estamos diciendo que era un pueblo no creyente. Era un pueblo creyente que cayó atrapado en la incredulidad, pero eran creyentes. Y que no entraran en el cielo, en la tierra prometida, no significaba que no entraran en el cielo. Son dos cosas distintas. ¿Y por qué el cielo no es la tierra prometida no es una analogía del cielo? Bueno, por varias razones. La primera razón es porque había enemigos en la tierra prometida. En el cielo no hay enemigos. La segunda razón es porque había que luchar para conquistar la tierra prometida. El cielo es un regalo de Dios, no hay que luchar para entrar en él. Dios lo ganó o lo otorga gratuitamente a través de la obra de Cristo en la cruz. Pero tercero, la tierra prometida podía perderse. Esta generación de la que hablamos perdió la tierra prometida, pero luego generaciones posteriores habrían de ser llevados cautivos y también perderían nuevamente la tierra prometida. Y por siglos Israel perdió la tierra prometida. El cielo no se pierde porque es un regalo. No lo ganamos. Es la gracia de Dios. Por eso que cuando hablamos del pueblo de Israel tenemos que entender que el cielo no es la tierra prometida. Ahora, ¿de qué es analogía la tierra prometida entonces? Es la analogía de la vida cristiana victoriosa. Es la analogía de esa vida de bendición que Dios quiere darnos como cristianos por vivir en su voluntad. Y esto sí fue lo que el pueblo de Israel perdió. Y esto sí es lo que cada cristiano que es atrapado por la incredulidad pierde, la vida de victoria. Poder vivir en la plenitud de la gracia de Cristo, poder disfrutar de esa vida de promisión que Jesucristo nos prometió. Una vida completa, una vida de gozo, una vida de poder. Esto es lo que sí podemos perder. En el libro de Hebreos encontramos la realidad de que el pueblo no pudo entrar a causa de incredulidad. Se lo perdieron, se les fue el tren, diríamos. Y el desierto se terminó transformando en la disciplina de Dios para ellos. ¿Cuántas veces como cristianos vivimos en el desierto? Muchas veces Dios nos lleva al desierto y la idea es solamente por un periodo corto de enseñanza, de capacitación. Pero nosotros lo transformamos en años, casi una vida a veces, donde damos vuelta como el pueblo de Israel, porque no aprovechamos la enseñanza de Dios, sino que nos rebelamos contra Él, nos enojamos. Y terminamos perdiendo la bendición del desierto, que era por poco tiempo, y se transforma en la maldición del desierto. Israel vivió en el desierto derrotado, sin poder, perdió la bendición, no pudo alcanzar aquello que Dios ya le había prometido. Vivieron en amargura, sin propósitos, dieron vueltas y vueltas por 40 años, perdieron el tiempo, mientras la generación iba muriendo allí en el desierto, sin poder encontrar la paz y el descanso de que nos habla Hebreos, que Dios tenía preparado para ellos. ¿Y cuántas veces en tu vida y en mi vida nos encontramos en esta situación? Cuando nos alejamos de Dios, encontramos la realidad de que vivimos vidas derrotadas, sin propósito, sin sentido. No entendemos la razón de la vida, nos enojamos con Dios, le echamos la culpa a Él como si fuera su culpa nuestra situación. Nos quejamos
nos rebelamos, perdemos el gozo. Y en realidad es que estamos viviendo en incredulidad. La realidad es que hemos perdido la bendición de la vida de victoria, de la vida de poder. Y estamos viviendo en el desierto. Así es la vida en el desierto. Yo no sé cómo está tu vida en esta mañana, cómo ha sido tu semana. Tal vez para algunos haya sido un desierto espantoso, como nos dice la Escritura, pero que solo sea la enseñanza de Dios, un tiempo de prueba. Pero no permitas que este tiempo de prueba te deje de ver a Dios y comiences a enojarte, a enfadarte con Él, a perder realmente la visión de lo que Dios está haciendo. Y entonces quedes atrapado en la incredulidad. Quiero que en esta mañana podamos entender de que muchas veces cuando creemos que podemos ganar la vida alejándonos de Dios, enojándonos con Él, y creemos que entonces podemos escaparnos del desierto y vivir una vida mejor en el mundo, que podamos entender las palabras de Jesús. Jesús dice allí en Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, Israel, quiero hacerte un breve resumen de qué pasó en aquel momento allí en el libro de Números. Israel se llegó allí a la puerta, Cades Barnea era el lugar, la zona donde estaban justo antes de entrar, y entonces manda a los espías entran en la tierra, recorren la tierra, la miran, y vuelven y le dicen al pueblo, la gente que habita allí es muy poderosa. Las ciudades son fortificadas, no vamos a poder contra ellos. Vamos a morir, mejor volvámonos a Egipto. ¿Por qué dejamos Egipto? Moisés, te equivocaste. Retrocedamos. Pensaron que si entraban en la tierra prometida iban a perder la vida. Y lo que terminaron haciendo es perdiendo la vida en el desierto, en vez de ganarla en la tierra prometida. Y Jesús nos dice hoy también a ti y a mí como cristianos, ten cuidado, porque el que haya la vida, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La vida de victoria no es perder la vida. Cuando seguimos a Cristo no estamos desperdiciando el tiempo, estamos ganando la vida. Pero a veces cuando leemos esta escritura de Jesús, la miramos con ojos de incredulidad y decimos no. Y perdemos el tiempo en el desierto. ¿Por qué el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo atrapado por la incredulidad? Hubo tres cosas que quiero que veamos en esta mañana rápidamente. La primera es por una falsa creencia que los llevó a tener dudas y desilusión. Falsa creencia que los llevó a tener dudas y desilusión. En Éxodo capítulo 14, verso 31, no lo busquéis, yo rápidamente os voy a contar lo que pasó allí. Encontramos de que el pueblo de Israel cruza el Jordán, se da vuelta al día siguiente y ve a todo el ejército de Egipto, muerto en la playa. El coro que cantábamos en esta mañana. Los carros de Faraón, todos destruidos. Ningún soldado vivo. Y ellos, más de 2 millones de personas, sanos del otro lado. Éxodo 15 está el canto que cantábamos a la mañana, el canto de Moisés. Dios destruyó a nuestros enemigos. Los carros de Faraón quedaron hundidos. Ahora, cuando llegamos al verso 22 de ese mismo capítulo, de Éxodo capítulo 15, encontramos de que el pueblo ya hacía 3 días que venía caminando por el desierto. Y de pronto el pueblo comienza a tener sed. Y entonces el primer día dicen, bueno, Dios es poderoso y nos va a dar agua. Pero llegó el segundo día. Y el segundo día tampoco había agua. Y ya las cantimploras comenzaban a agotarse. Pero ellos decían, el Dios que destruyó Egipto nos va a dar agua. Y llegó el tercer día. Y seguía faltando el agua. Y ya los niños tal vez preguntaban a sus padres,
papá, tengo sed. Tranquilo, hijo, Dios está con nosotros, Él va a proveer el agua. Recuerda, abrió el mar, cruzamos el ejército destruido, Él va a darnos agua. Pero ya hacían 3 días que no había agua. Y de pronto, allá a lo lejos se ve un poco de agua. Era Mara. Y entonces allí va todo el pueblo corriendo y los padres diciendo, ¿viste, hijo? Aquí está nuestro Dios, en medio del desierto nos da agua. Y llegan y se lanzan en el agua. Y dice la Escritura que el agua era amarga. No la podían beber. ¿Qué pasó entonces? De pronto toda esta expectación, y Dios es poderoso, y Dios va a darnos agua, y Dios... Dice la Escritura que el pueblo comenzó a murmurar y a quejarse contra Moisés. Allí en el verso 22 nos dice que el agua era amarga, no se podía beber, y comenzó la queja. En muchas ocasiones, y por eso le puse a este primer punto, falsas creencias. Tenemos falsas creencias de lo que Dios va a hacer. A veces creemos que Dios va a actuar como tú y yo nos lo imaginamos. A veces pensamos que oramos y Dios tiene que responder la oración tal cual como la hicimos. Y resulta que Dios no actúa así. Resulta que Dios no es un genio de la lámpara que está allí esperando a ver lo que tú y yo le pedimos para entonces responderlo, porque Dios tiene un propósito mucho mayor que lo que tú y yo nos imaginamos. Él tiene enseñanzas para tu vida y para mi vida, y tiene cosas que sabe que si las hace como las pedimos, serán para nuestro mal y no para nuestro bien. Allí en Romanos capítulo 8, verso 28, tenemos un texto súper conocido. Si te has criado en el Evangelio, has crecido en la escuela dominical, lo habrás aprendido de memoria. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, muchas veces conocemos este texto, pero no creemos este texto. Porque tenemos falsas expectativas. Creemos que Dios va a actuar como tú y yo lo imaginamos. Creemos que cuando oramos y le pedimos algo, Dios está obligado a responder nuestra oración. ¿Y sabes qué, hermano? Dios no está obligado. De hecho, muchas veces Dios no va a responder nuestra oración en el tiempo ni la forma que queremos. Porque sus pensamientos, dice Isaías, son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos también. Y Él sabe todas las cosas. Tú y yo muchas veces solamente vemos Mara. Pocos kilómetros después, a la vuelta de la esquina, estaba Elim. Elim era un lugar que dice la Escritura, había 12 fuentes de agua, 70 palmeras. El pueblo descansó más de un mes allí en Elim. Y recuerden, eran más de 2 millones de personas que estuvieron a gusto durante más de un mes en Elim. Pero el pueblo no veía Elim, el pueblo veía Mara. Y no sabía que kilómetros después, muy cerquita, a la vuelta de la esquina, estaba Elim y comenzó a quejarse. Y muchas veces tú y yo en nuestra vida cristiana, cuando vienen los problemas, al principio confiamos un poco en Dios y decimos, Dios va a solucionar esto, pero de pronto la solución no viene enseguida. O no viene como esperábamos. O tal vez Dios nos dice no a lo que nosotros queríamos. Y entonces Mara se termina transformando en agua amarga para nuestra vida. Y comenzamos a quejarnos. Y comenzamos a perder nuestra fe en el Dios que todo lo puede y que nos ama. Y comenzamos a poner en duda y a decir, ¿Dios realmente responde mi oración? ¿Por qué es que Dios le responde a otro y a mí nunca me responde? ¿Nunca has pensado eso? Comenzamos a decir, ¿es que Dios realmente me ama como dice? Y si me ama, ¿por qué está pasando esto? ¿O es que puedo confiar en Él? ¿Cuántas veces cuando pareciera que el cielo se cierra y que nuestra oración no llega más allá del techo, comenzamos a dudar? Comenzamos a poner en tela de juicio el poder de Dios, el amor de Dios, el poder de la oración y de un Dios que responde, pero de la manera que Él quiere. Porque es sabio,
y porque nos ama. Y porque quiere lo mejor para ti y para mí. Y porque sabe que si nos diera todo lo que pedimos, como nuestros niños pequeños, si le diéramos todo lo que nos piden, no sería para su bien. Y porque sabe que a veces tiene que corregir nuestra vida, como nosotros corregimos a nuestros hijos, porque si no la corrige, nos vamos a hacer más mal del que Dios quiere que experimentemos. Te das cuenta que el pueblo de Israel vio Mara, pero no entendía que un poquito más allá estaba Elim. Y tú y yo muchas veces comenzamos a quejarnos y no entendemos que si esperamos un poco más, allí está Elim. Dios tiene un propósito. Dios tiene algo mejor. José en Egipto entendió eso. ¿Recuerda su historia? El hijo de Jacob, un jovencito con mucho futuro, amado por su padre, y de pronto, por los celos de sus hermanos, lo vende en Egipto como esclavo. Y llega allí como esclavo un adolescente, diríamos hoy. De pronto se enfrenta como esclavo a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a un nuevo pueblo, a los temores de allí, y Dios comienza a prosperar su vida. Y cuando está prosperando y cuando está allí en la casa de Potifar, un principal de Egipto, de pronto la mujer de Potifar se enamora de José, quiere acostarse con él. José, un creyente en Jehová, dice, no, esto no es correcto, no es justo. La mujer se enoja, entonces le dice a su marido, quiso aprovecharse de mí cuando estuvimos solos. Potifar lo envía a la cárcel y nuevamente comienzan los problemas de José. Y aquel jovencito que había perdido su familia y todo, y que de pronto empieza a prosperar, otra vez el golpe le viene y está en la cárcel ahora. Este José es un gran ejemplo para nosotros, porque es la persona, un hombre que tenía bien en claro que Dios tenía propósito. Porque estando allí en la cárcel, vemos que Dios lo sigue usando para bendecir. ¿Sabes qué? Cuando estás viviendo una vida cristiana de victoria, Dios te utiliza para la bendición de otros. Cuando estás viviendo en el desierto por desobediencia, no servimos a nadie. Y entonces este José estaba allí en la cárcel, y aún en la cárcel es de bendición, porque el principal de la cárcel se da cuenta que Dios estaba con él y lo pone a cargo de la cárcel. Y de pronto entonces llegan dos siervos del faraón, el panadero y el copero, por un disgusto que habían tenido allí con Faraón. Faraón se enoja con ellos, los manda allí a prisión, y están ambos en la prisión y tienen un sueño en la misma noche, y por la mañana se levantan y su semblante dice que estaba triste por este sueño que habían tenido. Y José, fíjate qué importante, cuando un cristiano está en el camino del Señor, los ve y se da cuenta que están tristes. José tenía motivos para él estar triste. Tenía motivos para estar realmente angustiado, enojado con Dios. Estaba en la cárcel, había perdido a su familia. Todo estaba yendo mal en su vida. Sin embargo, él estaba confiando en Jehová y mirando la vida de quien estaba alrededor de él. Y los ve y se da cuenta que estaban angustiados. Y le dice, ¿qué pasa? Y entonces el copero dice, tuve un sueño, le cuenta el sueño. Para abreviar, José le dice, mira, lo que tú has soñado, lo que significa es que en 3 días el rey te va a levantar en alto y te va a devolver a tu puesto como copero en el palacio. Y entonces el panadero se anima también y dice, bueno, también te cuento el mío. Y le cuenta su sueño. Y José le dice, bueno, el tuyo es un poquito distinto. En 3 días el rey te va a decapitar o te va a colgar. A los 3 días esto iba a ocurrir, pero antes que dejaran la cárcel, José le va a decir al copero, cuando esté frente al faraón, acuérdate de mí y sácame de este lugar. Y yo me imagino allí al copero yéndose y diciendo, sí, José, quede tranquilo, tan pronto llegue a verlo a faraón, le digo. A los 3 días ocurre esto, el panadero muere, el copero vuelve a su puesto
Y la Escritura dice que el copero se olvidó de José. Y pasaron una semana y un mes. Y tal vez José estaba allí en la cárcel diciendo, bueno, en cualquier momento alguien viene a buscarme. Un año, año y medio, y ya nada ocurría. José continuaba en la cárcel como siempre. Pero José seguía confiando en Jehová. Cuando leemos su historia, encontramos que vez tras vez se va a repetir. Y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Y ahí preguntamos, ¿cómo estaba con José? Perdió a su familia, sus hermanos lo quisieron matar. Llegó a Egipto, lo pusieron en prisión. Esto es que Jehová esté con él. Ahora, a los 2 años, el copero se acuerda de José. Faraón manda a llamar a José. José viene ante Faraón. Faraón le cuenta un sueño. José le revela por parte de Jehová ese sueño. Y de pronto la vida de José cambia. Y aquel José que había sufrido durante varios años, ya a esta altura tenía como 30 años, es puesto como segundo en el reino de Egipto, el imperio más poderoso de la época. El faraón le da su anillo, símbolo de poder, y todo Egipto se rinde ante José. Faraón le va a decir, después de mí, no hay nadie más poderoso en Egipto que tú. Y allí entendemos que Jehová estaba con José, un joven que nunca perdió la fe. Cuando llegamos allí a Génesis capítulo 45, casi al final del libro de Génesis, encontramos el secreto de José. José va a encontrarse con sus hermanos y en vez de vengarse de todo lo que le habían hecho, en vez de enojarse con ellos, va a decirles, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. No me enviasteis vosotros aquí, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora entiendes, hermano, José tenía bien en claro que Dios estaba en control. Nunca perdió la fe. Nunca tuvo una falsa expectativa de lo que Dios haría. Él sabía que Dios tenía el control de todo. Fuera que estuviera en la cárcel, que estuviera en el pozo allí, tal vez esperando que sus hermanos lo mataran. Fuera que estuviera en donde estuviera, Dios estaba en control. Y lo que Dios permitiera, eso era lo mejor. Y al final del tiempo, Él va a decir a sus hermanos, no me enviasteis vosotros aquí. Tal vez ustedes pensaron que me estaban haciendo un mal. No erais vosotros. No me enviasteis vosotros aquí. Dios estaba en control. Dios ya sabía el camino. Dios sabía que había un Elim. Y José esperó ese Elim. Y hermano, hermana, yo no sé a cuánta distancia estás tú del Elim. No sé si estás en mar en este momento. Tal vez el Elim no esté a la vuelta de la esquina, dura un poco más en llegar. Pero sea como sea, Dios está en control. No creas que Dios no te ama. No creas que Dios no quiere lo mejor para ti. No importa lo que estés pasando, sigue teniendo fe. Pero la segunda, o el segundo tema que llevó al pueblo de Israel a caer en incredulidad fue la falta de criterio que los desorientó. La falta de criterio que los desorientó. Primero dijimos que tuvieron una falsa creencia que los llevó a la duda y la desilusión. Pero ahora tuvieron también una falta de criterio que los llevó a la desorientación. Porque cuando vemos allí en el libro de Números, en el capítulo 13, vemos en el verso 28 otra vez que dice que cuando vieron la tierra prometida, vieron una tierra que era con habitantes, que eran fuertes,
con ciudades grandes y fortificadas. Verso 31 y 32 nos va a decir: más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Realmente lo que veían era cierto. Era una tierra con ciudades fortificadas, con gente de grande estatura, pero el problema es que tuvieron una falta de criterio. ¿Y por qué decimos que tuvieron una falta de criterio? Es que tan solo unos días antes, unos meses antes, habían salido de Egipto. El imperio de Egipto. Cuando leemos la historia entendemos que era un imperio tremendo, lleno de riquezas, de opulencia, con un gran ejército, carros tremendos. Y de pronto, cuando Israel sale de Egipto, Egipto queda destruido. Y no porque Israel hubiera hecho algo, sino por el poder de Dios. Y cuando cruzan el Mar Rojo, cruzan con paredes de agua a su alrededor, en seco. Y de pronto, aunque atrás venía el ejército más poderoso de la época, Dios, sin que ellos pongan un dedo, lo destruye todo. Y ahora, solo unos meses después, luego de haber visto la grandeza del poder de Dios librándolos de la esclavitud de un pueblo tan poderoso como Egipto, ven algunas ciudades fortificadas y dicen: no podremos contra ellos. Si lees un poco mejor y sigues adelante, vas a ver que va a decir que en realidad se veían como langostas frente a este pueblo. Un profesor del Instituto Bíblico donde estudiaba decía: el complejo de langosta. Tenían el complejo de langosta. Se veían pequeñitos. Y tal vez eran pequeñitos. Ese es el problema. Que tal vez eran pequeñitos, pero el que no era pequeño era Dios. Y ellos no iban a entrar allí en la tierra prometida por el poder de su ejército, porque no habían movido un dedo para destruir a Egipto. Iban a entrar por el poder de la mano de la diestra de Jehová. Y están allí y dicen: no podremos. Le faltó la segunda parte, pero Dios sí puede. Y esto no lo dijeron. Porque tuvieron falta de criterio, se desorientaron, no entendieron que aunque la tierra tragara a los moradores, Dios estaba con ellos. El Todopoderoso estaba en control. Él era quien luchaba sus guerras. Él iba adelante. Él había prometido. Cuando vamos a el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, encontramos allí la declaración de lo que es la fe de una forma magistral. Porque Hebreos 11.1 nos va a decir que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, esto nos enseña dos cosas muy importantes. Lo primero que nos enseña es que la fe tiene que estar puesta en lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Las promesas de Dios. Pero la fe también tiene que estar depositada en lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? La persona de Dios. Las promesas de Dios. La persona de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, las promesas de Dios. La convicción de lo que no se ve. La persona de Dios. ¿Recuerdas Moisés? Unos versículos más abajo en Hebreos nos va a decir que él se mantuvo como viendo al invisible. Lo que no se ve, pero que es bien real. Jehová. El pueblo de Israel de pronto se olvidó de las promesas. La tierra prometida. Se olvidó. Era una promesa. Y se olvidó de quién era su Dios, Jehová.
el que no se ve. Pero aunque no se veía, destruyó Egipto, los mantuvo en el desierto con alimento, los llevó con poder hasta la tierra prometida y podía hacerlos entrar sin ningún problema. Pero tuvieron una falta de criterio. ¿Cuántas veces tú y yo, mi hermano, nos olvidamos de las victorias del Señor en nuestra vida? Nos olvidamos de dónde nos sacó, nos olvidamos de lo que hizo en nosotros en el proceso del caminar junto a Él. Y muchas veces ante dificultades que se nos presentan como Israel, ciudades fortificadas, montañas que parece que son difíciles de escalar, nos olvidamos de las promesas del Señor y bajamos la mirada y dejamos de ver al invisible para ver el problema. Y tenemos una falta de criterio y nos desorientamos. Cuando leemos allí en el libro de Daniel la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, y voy rápido con estas historias para no detenernos tanto tiempo y no ir a lo central. Vemos allí a 3 jóvenes que de pronto un día decidieron no arrodillarse frente a la estatua de un rey que se creía Dios. Y entonces este rey se enoja contra ellos y los manda a llamar y le dice: miren, tienen tiempo si quieren de arrepentirse y arrodíllense frente a mi estatua. Y ellos van a decir: no, porque tenemos un Dios en los cielos. Y entonces este rey se enoja, Nabucodonosor se enoja en gran manera y manda a calentar un horno, y dice que lo manda a calentar tanto que aún los hombres de su ejército, aún más poderosos, cuando se acercaban morían, desfallecían por el calor tremendo de este horno. Y dice: miren, si no se arrodillan, los envío a ese horno y allí morirán. ¿Y qué Dios podrá salvarlos? Y estos 3 jóvenes que estaban frente a un gran problema, no perdieron la vista ni en lo que se espera, ni en lo que no se ve. Porque ellos van a responderle allí en Daniel capítulo 3, llegando casi al final del capítulo: he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y aquí hago un parate. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Hasta aquí vemos estos 3 jóvenes que se plantan frente a un rey también de un imperio poderoso de aquella época y le dicen: estamos dispuestos a morir si es necesario, porque Dios puede librarnos de ti y de cierto nos librará. Ahora, hasta este punto, claro, nosotros conocemos el final de la historia si la habéis leído, pero hasta este punto Sadrac, Mesac y Abednego no sabían qué pasaba después. Lo que sí sabían es que de una u otra manera Dios los iba a librar. O fuera porque murieran y entonces fueran directamente a la presencia de Dios y ya estaban libres de cualquier otro ataque que cualquier hombre pudiera hacerles. O que Dios interviniera. Porque ellos van a decir ahí en el siguiente versículo que, y si no, Dios puede librarnos, le dicen. Dios puede salvarnos de este horno de fuego. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora, ¿entiendes, mi hermano? ¿Entiendes, mi hermana? Para estos jóvenes no importaba lo que venía después. Dios podía librarnos, pero también Dios podía no librarlos, no querer librarlos. Y no importaba lo que Dios hiciera, ellos seguían confiando en que Dios estaba en control. En que lo que Dios hiciera era lo mejor y que Dios iba a glorificar en su vida o en su muerte. Cuando seguimos la historia, vemos que los lanzan al horno de fuego y de pronto el rey mira, dice: ¿no echamos a 3 personas al horno? ¿Sí? Y yo veo 4 y se pasean y una tiene apariencia hijo de los dioses. Y entonces se acerca al rey y llama y salen los 3 jóvenes
allí del horno de fuego, y dice, ni olor de humo tenían. Ni un cabello de su cabeza se quemó, se chamuscó. Ahora, Dios puede a veces meternos en el horno y no quemarnos. Pero a veces sí. Porque, hermano y hermana, no hay ninguna promesa de parte de Dios de que Él no nos va a librar de problemas. La promesa de parte de Dios es que Él nos va a acompañar en medio del problema. No hay ninguna promesa de Dios que a veces nuestro cabello no se va a chamuscar. Pero sí hay promesas de Dios de que Él está con nosotros, de que su amor no se ha alejado y que ese olor a humo que a veces sentimos es necesario para bendecir aún más nuestra vida. Y a veces puede ser que el horno de fuego nos queme del todo. Y cuando estos jóvenes dijeron, y sepas, oh rey, que Él nos librará, tenían bien entendido de que la gloria y la presencia de Dios es lo mejor. Por lo cual, sea que Dios nos libre o que no nos libre, su propósito está siempre en control y es para su gloria. Pero Israel tuvo una falsa creencia que lo llevó a la duda, una falta de criterio que lo llevó a la desorientación. Pero por último, tuvo una falla de comprensión que hizo que tomaran decisiones equivocadas. Y todo esto se termina conjugando en que se atraparon en la incredulidad. ¿Y por qué decimos que tuvo una falla de comprensión? Verso 33 del capítulo 13 del libro de Números nos va a decir, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Eran gigantes. Eran gigantes. Bueno, si yo hubiera estado allí, para mí cualquiera hubiera sido gigante. Pero para gente valiente como esta que estaba aquí, decir que eran gigantes era porque realmente eran gigantes. Eran altos, eran fuertes. Nosotros nos veíamos como langostas, dijimos antes. Pero era una falla de comprensión. Era ver la realidad de una manera equivocada. Era de ver la realidad, depende con los lentes que la veías. Porque entre los dos espías también estaba Josué y estaba Caleb. Y ellos también vieron a los gigantes. Ellos también vieron ciudades fortificadas. Pero Caleb va a decirnos en el capítulo 14, verso 9, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo, son pan comido. Quedaos tranquilos, no tengáis miedo. Jehová está con nosotros, los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis, no los temáis. La misma realidad vista con gafas distintas. Con una comprensión correcta o con una comprensión incorrecta. Y depende cómo tú mires la realidad que te rodea, la circunstancia que estás viviendo, vas a actuar de una manera o de otra. El pueblo tomó decisiones equivocadas porque usó las gafas equivocadas. Caleb y Josué usaron las gafas correctas. Ellos veían a Dios interviniendo en la guerra. El pueblo de Israel se veía a sí mismo como langosta frente a los hijos de Anac. ¿Cómo te ves tú, mi hermano y mi hermana?
No sé qué circunstancia estás viviendo, pero ponte las gafas de la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios está allí. Elim está delante. El poder de Dios sigue siendo vigente. Él destruye a nuestros gigantes. El pueblo de Israel tomó decisiones equivocadas. Y Dios le dijo, no entraréis en el reposo. No van a entrar en la tierra. Dense media vuelta. Vuelvan al desierto. Por 40 años Israel dio vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Una vida desperdiciada. Una vida que podría haber dado gloria a Dios. Un pueblo que podría haber mostrado al mundo que Dios es un Dios que está por sobre todos los reinos. Y ahora estaban en el desierto dando vueltas. Habían perdido la bendición. Habían dejado de ser de bendición para el mundo. Eran de vergüenza y de burla. Simplemente porque tomaron malas decisiones. Porque usaron las gafas incorrectas. Porque vieron gigantes en vez de ver a un Dios que está por sobre todo gigante. 45 años después, y con esto quiero ir terminando, 45 años después, Israel vuelve a llegar a Cades Barnea, o a su Cades Barnea de aquel momento. Cruza allí el Jordán, entra en la tierra prometida. Ya no era la generación anterior, eran los hijos. Y en medio de ese pueblo estaban dos personas, Josué y Caleb. Únicos dos sobrevivientes de toda una generación. Únicas dos personas de aquel tiempo que pudieron entrar en la tierra prometida. A esta altura, Caleb tenía 85 años. Habían pasado 45 años desde aquella vez que Caleb dijo, son pan comido. En aquel momento Caleb tenía 40 años. Ahora tenía 85. Y mira lo que dice Josué, capítulo 14. Y con esto quiero terminar. Josué capítulo 14, verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que halló tu pie será para ti y para tus hijos, en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anasenos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. 45 años después, 85 años de edad, las mismas gafas. Josué, déjame entrar, están los anaseos. ¿Quiénes eran los anaseos? Los hijos de Anac, los gigantes. Seguían estando allí. Y Caleb dice,
déjame entrar. Déjame luchar con ellos. Caleb, tenés 85 años. ¿Cómo era mi fuerza entonces? Sigo siendo tan fuerte ahora. Jehová me mantiene en fuerza porque es Él, no soy yo. Déjame entrar. 2 versículos después. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Tomó la ciudad, le cambió el nombre, le puso Hebrón. Entró en su tierra prometida. 85 años de edad, gigantes tremendos. Siguió cumplidamente la voz de Jehová. Las gafas de la fe. Mi hermano, termino en esta mañana. Tiene falsas creencias. Tiene falta de criterio. Tiene falla de comprensión que te están llevando a vivir una vida de incredulidad. Pensar que el mundo es mejor. Creer que Dios no está en control de lo que te ocurre a ti. Pensar que Él no te ama. Es tiempo de mirar a José, mirar a Caleb, mirar a Josué, mirar al escritor del libro de Hebreos y darte cuenta de que el mismo Dios que habló entonces sigue siendo tu Dios. Que sus promesas siguen estando vigentes para ti y que son: te acompañaré en el medio de la prueba. Te sacaré resplandeciente y será para mi gloria. El mismo Dios que está en control es el Dios que tal vez hoy te tenga en Mara, pero tiene preparado el Elim para ti a la vuelta de la esquina. El mismo Dios que no importa el gigante que esté delante, como con Caleb, te va a llevar a la victoria. Fe o incredulidad. Quiera Dios que elijas el lado de la fe. Oramos.